Buenos días otra vez. La intención de hacer este pequeño video es transmitirles rápidamente lo que hemos estado trabajando en clase relacionado con los textos funcionales. Así que espero que esto les sirva de atención porque vienen exámenes y me preocupa mucho que les vaya muy bien. Bueno, solamente mencionar que los textos funcionales, recordar, son aquellos textos que cumplen con una función. Su función primaria es transmitir una información que ayude a entender al receptor sobre un proceso o alguna situación. Puede ser un manual, puede ser una receta de cocina. Lo que se busca es que le quede muy claro al receptor lo que estamos transmitiendo. No aparece textos poéticos ni literarios, solamente lo que buscamos es transmitirle una idea y que a éste le quede muy clara lo que le vamos a decir. Recordemos también que vimos las funciones. Hay dos tipos de funciones que gobiernan este tipo de textos. Uno es la función referencial y otro es la función apelativa. La función referencial tiene que ver con el contexto, todos los elementos que tanto el emisor como el receptor conocen sobre el texto que se va a trabajar. El lenguaje que se usa es un lenguaje adecuado que permite que todos conozcamos bien y mejor lo que se nos quiere transmitir. La intención, volvemos a decir, es que el texto se escribe en un contexto que le es significativo tanto al receptor como al emisor. También aparece la función apelativa. La función apelativa, recuerden, tiene como función principal convencer al receptor que piense, actúe como se lo estoy proponiendo yo, que no sea un libre albedrío, que él decida en función de la información que yo le comparto. Se suele suplicar, se puede mandar, se suele imponer en este tipo de usos de la función apelativa en el receptor. Hablamos también de las características externas e internas. Dentro de las características externas son todos los elementos que intervienen para yo identificar el tipo de texto. Con solo ver el texto me doy cuenta si el mismo es una carta, si es una solicitud de empleo, si es un currículum vitae. De hecho, este tipo de textos encabezan con su nombre en particular. Es un solicitud de empleo, es un currículum vitae, es un memorándum, etc. Notamos las características externas cuando vemos lugar y fecha, saludo vocativo, el cuerpo del texto, la firma, el saludo de despedida, etc. Son los elementos que con solo verlo me doy cuenta que son las características externas. Dentro de las características internas son todos los elementos que intervienen para que el receptor descubra qué le quiero transmitir. Es decir, está la adecuación, la coherencia y el lenguaje. Entendemos por adecuación el lenguaje está pensado para el lector, quién es, qué cultura tiene, qué edad tiene, qué manera de pensar tiene. No es lo mismo escribir para un niño de 9 años que para un adulto como un servidor. Entonces, todo eso es la adecuación. La cohesión tiene que ver con que todo lo que está en el texto está pensado y organizado para que se entienda tal cual. No hay palabras de más, no se interpretan de manera distinta, todo lo que se presenta ahí es vital e informativo para el receptor. Y la coherencia es que se mantiene la idea general, la idea se va transmitiendo una tras otra y todo lo que se presenta en la información queda muy claro. A grosso modo, esas son las características externas e internas. Faltaría hablar de los tipos de textos. Nos dimos cuenta que había textos personales, escolares y laborales. Dentro de los personales trabajamos los currículos vitae. Es un texto que me permite ver a golpe de vista, conocer las características de esta persona, su formación profesional, sus habilidades, sus conocimientos, todo lo que ha desempeñado y vivido en la vida, así como su profesión y su formación profesional. Este tipo de textos ayudan para que en una solicitud formal de trabajo, en una entrevista de trabajo, conozcan más y mejor nuestras habilidades y aptitudes. También entre estos vimos la carta formal, es un texto en el que yo transmito información a personas queridas, cercanas, etcétera, en la que yo voy transmitiendo lo que voy viviendo y experimentando. Son muy personales porque hablan del estado de ánimo de la persona y bueno, entra ahí un poco la función emotiva, pero bueno, imperan más las otras anteriores. Vimos los textos escolares, trabajamos dos, el cuadro sinóptico y el mapa conceptual. El cuadro sinóptico recordarán que se maneja por medio de llaves, tiene una estructura de llaves, se lee de manera horizontal y solamente se van colocando temas y subtemas de la información que se va presentando, que el lector o receptor al verlo entiende todo un proceso. También trabajamos el mapa conceptual, que es muy similar al que está en el pizarrón, que por algunos elementos voy anotando los temas principales, por medio de líneas y flechas voy desarrollando la idea. Pueden ser jerárquicos, circulares, etcétera, pero me van permitiendo conocer más y mejor un proceso. Y también vimos los laborales. Entre los laborales trabajamos la solicitud de empleo, que es una
Es un documento, casi siempre de color amarillo, en el que voy llenando algunos elementos de mi formación laboral, lo que conozco, lo que he desempeñado, mis habilidades, etcétera, que me permiten conocer más y mejor a la persona que voy a contratar, si es mi caso como contratista o si me quiero ofrecer para un puesto que se está solicitando. A grosso modo, muy rápido, pero tratamos de exponerles de manera muy simple lo que vimos en las últimas 2 semanas referente a los textos funcionales. Cualquier cosa, como siempre, estoy a sus órdenes y muchas gracias. Fue un placer.